Bienvenidos nuevamente a la Iglesia de Cristo en Villahermosa. Qué placer, qué gozo estar aquí con ustedes. Ya después de haber estado en Toluca con el frío, es bueno regresar al calor tabasqueño. Pero bueno, el calor se siente luego feo en algunos momentos. El día de... ¿Cuándo fue? El viernes se me ponchó una llanta ahí en el periférico. Y me bajé a cambiarla, ya sabes, yo no tengo miedo a cambiar una llanta. Ya le he cambiado varias veces, pero en este caso mi carro tenía los birlos desgastados, ¿no? Barridos. Entonces yo traigo la llave y la trato de meter y no entraba. Me paré frente a una vulcanizadora y no había servicio. Fui a pedir una llave de cruz, nada, un alma piadosa ahí de una lavadora de autos. Me vio una señora y me dice: ¿qué le pasó a su auto? Le digo: no, pues se ponchó la llave. Me sacó un gato hidráulico de esos que facilito, ¿no? Y una llave de cruz que parecía buena para que me crucificaran a mí. Yo dije: no, ya la hice con esta, ¿no? Entonces meto la llave y de todo modo no lograba entrar. Y yo había visto que cuando los birlos están barridos hay que pegarle con otro martillo, un tubo o algo para que entre. Entonces usé la técnica, ¿no? De todo modo no entró. Y ahí estaban Diego y Luis y mi hijo, ¿no? Yo ya estaba lleno de tierra, sudado, mal, ¿no? Entonces la señora de la lavadora de autos que me había prestado el equipo le dijo a un muchacho que estaba ahí, le dijo: oye, yo creo que le dijo: no puede, ¿no? Y llegó este muchacho y agarró y me dijo: ¿qué tiene? Y le digo: es que están barridos los birlos. Puso la llave de cruz y le dio un golpe. Aflojó el primer birlo. Y así, con los cuatro, como en un minuto. Obviamente yo me sentí muy avergonzado, ¿no? Porque a ver a Luis y a Diego así como... Le di chance, ¿no? Me dijo: ya está. Se fue nuevamente a la lavadora de autos, ya agarré el gato, lo subí, le saqué los birlos y después de sacar los birlos quiero sacar la llanta. Y no salía la llanta. Y me ve otra vez el muchacho y se para y me dice: dale con la llave para que salga. Ah, sí. Me apuesto y le pego con todas mis fuerzas, ¿no? Y la llanta no salió. Entonces el muchacho me dice: a ver. Y vuelve a agarrar, le pega uno y sale la llanta. Y vuelvo a voltear a verle a Luis y a Diego así. Se la dejé flojita, ¿no? Puse la llanta y me retiré de ahí avergonzado. Y sabes, me pude dar cuenta de cosas muy sencillas. Puedes tener todo el equipo, puedes tener todo lo necesario. Tenía un buen gato, tenía una buena llave, tenía todo, pero no, pues físicamente no estaba preparado para hacer ese trabajo, ¿no? Y le dije a la señora cuando le entregué la llave y el gato, le digo: estaba todo, se necesitaba un hombre. Avergonzado se lo dije, ¿no? Y yo dentro de mí me refería obviamente a un hombre acostumbrado a hacer esas cosas, a trabajar duro, ¿no? Y después de llegar a casa yo me ponía a pensar que en las cosas espirituales también se necesita un hombre. Se necesita un hombre que decida. Tenemos todas las herramientas, tenemos todo lo necesario. La Biblia dice que Cristo nos ha provisto de todo lo necesario para la vida y la devoción, pero se necesita un hombre realmente que haga el trabajo. Se necesita un hombre que quiera servirle a Dios. Se necesita una mujer que quiera serle fiel a Dios, que tenga todo el trabajo, pero se necesita de la voluntad y se necesita del querer, del esfuerzo, de buscar hacerlo, de hacerlo, como decía, solamente que cambiando la alegoría no al pecado, sino a las cosas de Dios, también requieren de esfuerzo. Recuerda que Pedro dice: esfuérzate por agregar a tu fe, y te da la lista de cosas que hacer, y dice: esfuérzate. Eso quiere decir que también es necesario que practiquemos las cosas espirituales para que nos vayamos volviendo fuertes espiritualmente hablando y podamos ser utilizados por Dios. Sí, los que fuimos a Toluca, la conferencia se llamó Eclectos y es una palabra que significa elegidos. Acompáñame a la Biblia, al libro de Primera de Pedro, en el capítulo 2. Mientras la buscas, puede ser una oración.
Padre amado y Dios bendito, muchísimas gracias por estar aquí presente, Señor, por poder compartir de tu palabra, Dios. Es un privilegio, un honor que no merezco, Señor, que usted sabe que estoy muy lejos de la estatura del varón perfecto de Cristo, pero le agradezco infinitamente su bondad y su misericordia al permitirme compartir el mensaje, Señor. Me alineo con usted, mi mente, mi corazón, y le oro porque no le estorbe, Señor, sino al contrario, pueda ser utilizado de buena manera por usted. Bendiga el corazón, la mente de cada uno de los que escuchan, Señor, y que estén abiertos y receptivos a saber que es su mensaje, Dios. En el nombre y a través de Cristo Jesús. Amén. Es lo que dice ahí segunda de Pedro, perdón, es primera de Pedro 2:9. Dice: pero ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del Rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y esto es así para que anuncien las obras maravillosas de Dios, el cual los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. La versión Reina Valera dice: mas vosotros sois linaje escogido. Y sabes, yo pensaba, si me hubieran dado a elegir ahí entre quién cambia la llanta, Martín, ¿con quién prefieres pasar una situación desastrosa en un automóvil? ¿Con Martín o con el cuate de la lavadora de autos? Yo, perdóname, pero elegiría la lavadora de autos. Diría, yo quiero estar con aquel, yo quiero elegir al que me va a servir. ¿Te ha pasado alguna vez, has sido capitán de algún equipo de fútbol o de básquetbol o de algo? Hasta en la escuela, ¿no? Ponen a dos a elegir, y ¿quiénes son los capitanes generalmente? Uno puede ser el dueño del balón, ¿no? Pero por hacerle la barba. Generalmente son los más habilidosos, los que más saben jugar. Les dicen, tú eliges. Y eligen primero a los que saben, que son goleadores, después a los que por lo menos estorban, y al final no quieren elegir al gordo, al que tiene dos pies izquierdos, al que sabe que patea para el otro lado, ¿no? No quieren elegir a Peruzzi, dice Julio. Todos los que recordamos el comercial de la Coca-Cola. La verdad es que no queremos elegir a esos que decimos, no me van a servir para el equipo, me van a estorbar, me van a hacer interferencia, van a pesar. Pero sabes, yo lo que veo aquí en la Biblia es una declaración muy espectacular, que Dios está diciendo, te eligió, Él decidió elegirte. Y sabes, a mí me hace pensar que si Dios quiere un equipo, Él elige a quien le va a servir, a quien le va a ser útil, no al mejor, no al que se ve más apto, sino al que Él cree, decide que le va a ser útil para expandir su reino. Porque más adelante la misma escritura lo dice que somos escogidos, un servicio, nación santa, pero esto es así para que anuncien las obras maravillosas de Dios. Es decir, Dios, la elección de Dios tiene un propósito específico, y dice, yo te voy a elegir para que anuncies las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Y curiosamente, entre más desastrosa haya sido tu vida, más maravilloso resulta que Dios te haya elegido. Me tocó compartir la habitación con un hermano, y cuando él me contó su historia, yo quedé boquiabierto. Dije, wow, qué increíble es Dios, qué maravilloso es que Dios te pueda sacar de lo peor, limpiarte, pulirte, elegirte y ponerte después a servirle, a anunciar sus maravillas. Y este hermano me dice que tuvo más de 12 años adicto a toda clase de sustancias, a toda clase de cosas, a cocaína, a droga, a vicios, a todo. Me dice, cuando sentí que ya estaba muerto, desesperado, mal, fui a buscar ayuda con mi mamá y le dije, mamá, ya quiero salir de esto. Con la mamá le dijo, ¿cuántas veces me has dicho eso? Ya no te creo, lo hemos intentado todo y no funciona. Y le dijo, mira, siéntate ahí y espérate a que yo termine de trabajar y vemos qué hacemos. Y se sentó triste y se le acercó un cuate en una plaza, y que dice que además esa plaza tenía fama de que había muchos homosexuales, y que cuando se le sentó al lado el hombre y le empezó a hablar, pensó como que, viene a fastidiar ¿no? Pero cuando le dijo que era de parte de Dios y que quería darle un mensaje, prestó un poco de atención, y de ahí empezó a estudiar la Biblia,
Y ahí se convirtió, se bautizó y ahora es un ministro para Dios. Cuando yo escuchaba su historia decía entre mí, wow, qué increíble que Dios te haya elegido. Y pensaba, nadie te hubiera elegido en el mundo. Nadie te hubiera elegido porque hubieras visto, ahí está un drogadicto y acá hay otro que le va bien en la vida, tiene negocios y cosas por el estilo. Y hubiéramos dicho, no, dame a este en el equipo porque este es el que me sirve. Este es el que voy a poder usar, este es el que va a poder dar ejemplo, testimonio y otras cosas. Pero qué increíble es cuando Dios dice, yo te elijo a ti porque tú me vas a servir de una forma espectacular, de una forma increíble, de una forma que otros no me iban a poder servir. Y por supuesto que el hombre que tiene negocios y que tiene cosas, también Dios lo puede utilizar, también Dios lo puede mover. Lo que me impresiona es que Dios elige a cada uno de nosotros porque sabe que le va a ser útil en el equipo. A mí me gustaba escoger a los gorditos en el equipo de fútbol porque en la portería nada se les pasaba, ¿no? Era difícil que les hicieran gol, sobre todo si la portería era pequeña. Y pensaba así de Dios, ¿no? Decir, a cada uno le voy a encontrar el lugar exacto y perfecto en mi plan divino, en mi plan increíble. Cada uno de nosotros tiene un lugar extraordinario donde Dios nos va a colocar. Por eso la Biblia, sin temor a equivocarse, dice, ustedes son linaje escogido. Dios los eligió, los quiere en el equipo y los quiere usar de una forma especial. El detalle también, amigo, es que tiene que existir tu voluntad. En Apocalipsis, Jesucristo dice, mira que estoy a la puerta y llamo. Él está ahí como diciéndolo, hey, ya te elegí, ya te estoy tocando la puerta, aquí estoy, te llegó la notificación de que puedes ser parte de este equipo, de que quiero que seas parte de este equipo, pero ahora depende de nosotros, de decir, está bien, Señor, creo que puedo serte útil, creo que puedo cambiar, creo que puedo dejar eso que me tiene atado tanto tiempo, por tantos años y que yo mismo sé que está mal. Así como este hermano me compartía, decía, ya no quería seguir ahí, pero no podía salir de eso. Y hay muchos hombres y mujeres que están atados a cosas que quieren salir. Hombres que de repente dicen, ya no quiero seguir viendo más pornografía en internet. Está despedazado mi cerebro por ello. Ya no quiero tener una doble vida con otra mujer. Ya no quiero hacerlo, pero sin embargo están atados a eso. Y una y otra vez caen. ¿Sabes lo que te digo esta mañana, amigo? Es que Jesucristo te está diciendo, yo te elijo para hacer contigo cosas increíbles, para hacer contigo cosas extraordinarias. Pero se requiere de un hombre que decida hacerlo. Se requiere de una mujer que diga, está bien, Señor, yo quiero ser parte del equipo, y se requiere creerlo que nosotros somos así, real sacerdocio, familia escogida. Y sabes, eso resulta a veces difícil para la mente. Creer, yo soy elegido por Dios. Yo soy elegido por Dios. Eso es fantástico, hermano. Tú eres elegido por Dios. Acompáñame a 1 de Crónicas 28, en el versículo 2. Vamos, te voy a hablar un poquito de uno de los elegidos por Dios. ¿Recuerdas a David? ¿Recuerdas cuando fue elegido por Dios? Creo que te he dicho eso muchísimas veces, pero a mí no deja de sorprenderme la elección de David. Cuando Samuel llega a su casa y le pregunta a Jesé o a Isaí que si dónde estaban sus hijos, porque uno de ellos iba a ser elegido rey, Isaí le saca toda la comitiva, ¿no?, de sus hijos, a sus 7 hijos, y se los presenta uno tras otro, y la Biblia dice que le presenta primero al más grandote, al más fuerte, al que creía que iba a ser elegido para ser rey, y Dios le dice, no, ese no me sirve, a ese no lo voy a usar. Y así se van desfilando todos los hermanos de David, hasta que le dice a su papá, ¿no te quedan más hijos? Y el papá dice, sí, cierto, me queda uno por ahí. Imagínate qué tan mal estaba el pobre David que ni el papá. No estás buscando un rey, ¿no? No estás buscando un chalán.
Ese es el que me sirve para cuidar las ovejas. Tú quieres un rey, ¿no? Te presenté a los más gallardos. Pero Samuel le dice no a David. Y David es elegido ahí. En ese momento David dice que es ungido como rey y es elegido para hacer cosas extraordinarias. Pero yo veo también algo en David. Dice en el versículo 2 de Primera de Crónicas 28. Entonces David se puso de pie y dijo: escúchenme, hermanos y pueblo mío, yo tenía el propósito de construir un lugar donde el arca de la alianza del Señor estuviera permanente y que fuera el sitio donde nuestro Dios pusiera su trono, y había hecho preparativos para construirlo. Pero Dios me dijo: no eres tú quien va a construirme un templo, porque eres un guerrero y has derramado sangre. Hasta ahí. Ahí vemos algo que a mí me llama mucho la atención. David había sido elegido por Dios, ¿sí o no? Había sido elegido por Dios para ser rey. Mas sin embargo había un deseo de David de hacer algo épico. Quería construir el templo de Dios y quería edificar ahí, que Dios pusiera su trono. Pero Dios le dice: eso tú no lo puedes hacer. Yo no te he elegido para que hagas eso, porque tus manos están manchadas. Y sabes, pensaba, ¿cuántos de nosotros de repente no tenemos sueños de servirle a Dios de una forma poderosa, de una forma impresionante, pero sin embargo permitimos que nuestras manos estén manchadas? Y cuando queremos hacer algo para Dios, Dios nos dice: no, yo te elegí, eres mi hijo, te amo, vas a ir al cielo, pero esto no lo puedes hacer, porque esto está destinado para quienes quieren permanecer fieles, quienes se esfuerzan, quienes mantienen sus manos limpias, quienes no se involucran con el mal. Y sabes, hermano, a mí me dio temor cuando estudiaba esta escritura de decir: tal vez yo quiero hacer cosas grandes para Dios, tal vez quiero edificar un templo ahora espiritual, pero ¿qué tan limpias están mis manos para hacerlo? ¿Qué tan limpias están mis manos para poder servirle a Dios? ¿Qué tan limpias están mis manos para poder decirle: Dios, úsame para hacer esto o aquello? Afortunadamente, hermano, nuestro ciclo es diferente al de David. Nosotros estamos en el tiempo de la gracia. Nosotros vivimos por gracia, y Jesucristo hizo un sacrificio de expiación por nuestros pecados, que nos limpia de todo pecado y nos capacita para poder servirle a Dios de forma extraordinaria, limpia. Cualquiera de nosotros puede edificar un templo espiritual para Dios. Cualquiera de nosotros puede hacer cosas extraordinarias para Dios. Dice Efesios 4:15: más bien, profesando la verdad en el amor, debemos crecer en todo hacia Cristo, que es la cabeza del cuerpo, y por Cristo el cuerpo entero se ajusta y se liga bien mediante la unión entre sí de todas sus partes. Y cuando cada parte funciona bien, todo va creciendo y edificándose en amor. Cuando cada parte funciona bien, todo va creciendo y edificándose en amor. Sabes, nosotros debemos de encargarnos, debemos de estar procurando que nosotros estemos funcionando bien dentro del cuerpo de Cristo. Que si el Señor nos ha elegido y nos ha puesto dentro de su cuerpo, entonces nuestra función sea lo más correctamente posible. Dice la Biblia que va a provenir de Cristo, porque Él es la cabeza, y que por Él el cuerpo entero se ajusta y se liga bien para que funcione bien. Lo primero que nosotros debemos de procurar, lo que nunca debemos de fallar, es en nuestra relación vital con Cristo. Cada uno de nosotros tiene que tener una relación personal con Jesús, personal, de oración, de alabanza, de dedicarnos a Él en un tiempo específico. Y de esa manera vamos a asegurarnos que nuestra relación con Él esté funcionando y que nuestra actividad dentro de su cuerpo sea correcta. Cada uno de nosotros tiene esa obligación. Cada uno de nosotros tiene la obligación de apropiarse esa escritura que dice: fuiste escogido por Dios,
fuiste un linaje escogido por Dios. Y una de las cosas que más me gustó de la conferencia, bueno, dentro de todas las cosas que me gustó, es que la parte que decía este hermano Randy McKee, que nosotros debíamos de recordar nuestro primer amor. Sabes, cuando tú recuerdas tu primer amor con Dios, él usó la analogía de usar el primer amor con su esposa, contó un poco de su historia, pero yo pensaba mucho en mi historia con Dios. Pensaba en cómo Dios trabajó en mi mente y en mi corazón y me fue conquistando poco a poco para traerme a su reino. Y sabes, hermano, de ahí yo me fui convencido de que soy linaje escogido por Dios, de que puedo ser utilizado por Dios, de que debo ser utilizado por Dios. Yo fui el menor de 13 hermanos. Mi papá y mi mamá habían tenido matrimonios antes y al final se juntaron ellos y fuimos 3. Yo fui el menor de los 3. Mi papá tenía 50 años cuando yo nací, mi mamá tenía 40. Entonces realmente ya era alguien grande cuando yo nací. Siempre viví en un austeridad verdadera, con pocas cosas. Mi papá estuvo 10 años en prisión en las Islas Marías por asesinato, además. Entonces realmente yo pensaba como en la historia de mi vida, y pensaba qué destino podría tener alguien que viene de una familia así, alguien que viene de hijo de alguien que asesinó a otra persona, que además ya tenía 50 años cuando nace, que están en pobreza. No creo que sea extrema, porque mi papá trabajaba y había para comer siempre, aunque sea frijoles y arroz, pero siempre había para comer, pero sí en una pobreza donde usabas, tú conoces ese tipo de pobreza, ¿no? Que la ropa tuya, yo recuerdo cuando iba a la secundaria mi pantalón decía Alex, porque era lo que le regalaba a la vecina, a mi mamá. Decía, ahí está el pantalón, y Alex le gustaba rayar los pantalones, ¿no? O cortarlos, y todos tenían Alex. Y luego cuando yo entraba al salón me decía, ay, ¿por qué trae ahí Alex? Le digo, es que me gusta Axl Rose, el de Guns N' Roses. Me decía, pero es Axl, no Alex, es que soy disléxico. Entonces, si yo me ponía a pensar y recordaba, ¿sabes? Mientras yo recordaba esas cosas en la conferencia, pensaba en cuánto Dios me amó. Porque a pesar de todas esas cosas, no es presunción, pero yo fui el peor de mis hermanos. Mi hermano, con todas esas dificultades, terminó una carrera y se tituló por promedio en el Instituto Tecnológico de Villahermosa, y tiene un puesto de gerente en una empresa y está bien, ¿no? Entonces realmente no había un impedimento para llegar a ser alguien. Ese no era el impedimento. Yo podía decir que mi familia era pobre. Ese no era ningún impedimento, porque mi hermano pasó las mismas cosas, pero yo me había apropiado de esas desgracias para poder decir, bueno, tengo derecho a hacer alcohol, tengo derecho a vivir en pobreza, tengo derecho a tener 30 años y vivir en casa de mis papás. ¿Por qué? Porque mira mi historia, y la contaba una y otra vez, como apropiándome de esas cosas negativas y utilizarlas como escudo o defensa para decir, pues tengo derecho a ser así. Pero cuando yo vi esta escritura, decía, Dios te ha elegido para ser linaje escogido, para ser real sacerdocio. Pensaba que Dios está haciendo un cambio de 180 grados con mi vida. Y sabes, hermano, te comparto esto porque así es con la tuya también. Dios hizo un cambio de 180 grados para llevarte a ser alguien diferente, para llevarte a ser alguien distinto. No para que pienses cómo voy a educar a mis hijos, cómo voy a hacer feliz a mi esposa, cómo voy a hacer feliz a mi esposo. No, te está llevando para que pienses, yo tengo, yo puedo y yo debo de hacerlo, porque Dios me eligió para una función específica. Dios me eligió para que pueda hacer cosas extraordinarias con mi vida. Y no estoy hablando de volverte millonario ni de nada de eso. Estoy hablando de hacer cosas que impacten el corazón. ¿Recuerdas lo que vimos el miércoles? Y te decía de que
cuando usé la sombra, y que esa sombra es el mundo físico, y lo real son las cosas que pues que están con Dios y que no se pueden ver, pero que son eternas. Y yo pensaba, Dios me va a utilizar para impactar sobre todo en mi familia, sobre todo en mis hijos, pero también en los que me permitan estar cerca de mí. Ese es mi deseo, hermano. Ese es mi principal propósito, esa es mi mayor oración, que podamos realmente conectar a las personas con Dios, que pueda conectar a mis hijos con Dios, que pueda conectar a mis amigos con Dios, porque cuando haga eso, les estoy poniendo algo en la eternidad. Para eso nos eligió Dios, para ser sacerdotes al servicio del Rey. Y lo más especial es que Él te va a dar las herramientas. Él te va a dar el gato, Él te va a dar la llave, y Él te va a dar la fortaleza para que tú sí puedas cambiar la llanta. Ahora la decisión es tuya. La decisión es de cada uno de los que estamos aquí. La decisión, amigo, que nos acompaña de ser utilizado por Dios es solamente tuya. Asegúrate de no mancharte las manos. Asegúrate de que si quieres construir un templo espiritual para Dios, tus manos no se estén manchando continuamente, porque eso te puede inhabilitar de servirle a Dios, de construirle un templo al Señor. El que te diga como David, no eres tú quien va a construir un templo, porque eres un guerrero y has derramado sangre. Y sabes, pienso que eso no te va a quitar el cielo. Los pecados que puedas cometer no te van a quitar el cielo, pero sí te van a evitar que puedas construir cosas grandes para Dios. Y eso es lo más desastroso que nos puede ocurrir en la vida, que no podamos estar sirviéndole a Dios de la forma en que deberíamos, que no podamos estar sirviéndole a Dios de la forma en que debemos hacerlo. Nunca es tarde para arrepentirnos, nunca es tarde para cambiar, nunca es tarde para poder decirle a Dios, yo te voy a servir. Nunca es tarde. ¿Recuerdas la historia en Lucas 23:39? Dice que uno de los malhechores que estaban colgados con él en el momento de la crucifixión le decía, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Nunca es tarde para que Dios te elija. Nunca es tarde para que Dios extienda su mano y te diga, yo te voy a utilizar, yo te voy a usar. Nunca es tarde para que nuestro corazón se vuelque hacia Él y diga, yo merezco. Y yo creo que esto fue lo que le valió el perdón al malhechor. Le dice, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Se dio cuenta y reconoció y dijo, si se trata de hechos, lo que merezco es la cruz. Pero ten compasión de mí, Señor, y permíteme estar contigo. Y eso fue lo que le valió a este hombre que estuviera ahí. Hermano, amigo que nos acompaña, si se trata de hechos, estoy seguro que tú no merecerías que Dios te eligiera. Estoy seguro que ni tú ni yo mereceríamos la elección de Dios. Pero Él nos está diciendo, yo te elijo a ti para que seamos amigos, para que tengamos una relación, para que tú seas mi hijo y yo sea tu padre, para que tu destino eterno cambie, para que puedas hacer cosas con tus hijos, con tu familia, con otros, para que puedas impactar su vida y traerlos a mis pies. Todos y cada uno de nosotros tenemos esa elección. Todos y cada uno de nosotros podemos cambiar, porque Dios tiene ese poder para cambiar. Algo que me impresiona de Dios es que nos transforma de forma radical. Te decía de este hermano que de ser alguien, un adicto, ahora es alguien que ministra la palabra de Dios. Ahora es alguien que puede hacer que otros hombres se acerquen a Dios.
Yo decía, ese poder solamente te lo da Dios. Tú puedes hacer cosas grandes por tus hijos, puedes darles una carrera, puedes darles una profesión, puedes heredarles una plaza, puedes heredarle un trabajo. Bueno, creo que ya eso no se puede tanto con las nuevas reformas, pero puedes soñar por ellos aquí en la tierra. Puedes incluso creer que vivieron felices en la tierra, y creo que muchos pueden lograr eso. Pero cuando piensas más allá y dices, no, yo lo que quiero, si creo en Dios, si hay una verdadera fe en Dios, yo lo que quiero es que vivan eternamente con Él. Y sabes, cuando tú tienes ese deseo, lo que necesitas es volverte un hombre de Dios. Lo que necesitas es tomar las herramientas que Dios te da y decir, soy elegido para hablar de las maravillas de Dios, para cambiar de la oscuridad a su luz admirable. Cuando nosotros decidimos seguir a Cristo, obtenemos un regalo maravilloso, pero además estamos llamados a llevar ese regalo a alguien más. Nosotros necesitamos, hermanos, esforzarnos por hablar de las maravillas de Dios. Y quiero dejarme, perdona que sea tan reiterativo en ese aspecto, pero quiero que por favor estemos soñando por traer más personas a la iglesia. Quiero que estemos comprometidos, no conmigo, no con el que está al lado, sino con Jesucristo, de decir, el sueño que tú tienes es que cada vez más personas se salven. Y mi mayor labor va a ser compartir ese mensaje a los demás. Que cada vez más hombres y mujeres entreguen su vida a Cristo. Escuché muchas historias fantásticas allá en Toluca, y creo que tú también las escuchaste, se las comparto a los que no estuvieron. Este hermano hablaba de gente de la CIA convirtiéndose a Cristo. Decía, está en una colonia ahí más o menos de dinero, y donde muchos que están próximos a su jubilación llegan a vivir, y la mayoría de los que llegan ahí fueron agentes secretos, fueron gente del Pentágono, de la CIA, que tenía ciertas, uno que le dijo que no le podía decir ni a qué se dedicaba, ¿no? Estaba estudiando la Biblia con él y le dijo, ¿a qué te dedicas? Pues no te lo puedo decir porque es ultra secreto. Pero meses después estaba convirtiendo a Cristo. Y yo pensaba, ¿cuántos de nosotros tenemos miedo de compartir? Porque pensamos, ay, ¿cómo le voy a hablar a este? Y es un gerente de alguna empresa, o es nuestro jefe. Y yo pensaba, ¿cómo este hombre no tiene miedo de hablarle a alguien que tiene que tiene cosas de ese tipo, ¿no? Archivos secretos en su poder y cosas por el estilo. Y yo pensaba, porque el error grande que nosotros tenemos es pensar que nosotros vamos a hacer la transformación, que nosotros somos los que vamos a cambiar el corazón, que nosotros somos los que vamos a compartir el mensaje. Bueno, nosotros vamos a compartir el mensaje, pero es lo único que vamos a hacer. Todo lo demás lo va a hacer Dios. Yo recuerdo cuando Jesús me conquistó a mí, y estoy seguro que no fue el hombre que estudió la Biblia conmigo, estoy seguro que era Dios. Aquí entre nosotros, yo cuando me compartía la Biblia, Juan, aquí está su hijo, y cuando me compartía la Biblia Juan, de verdad que yo lo veía así con cara de ángel. Ya luego que me dejaba de compartir la Biblia, lo veía y decía, está re feo este cuate. Pero mientras me compartía el mensaje, mientras me compartía la Biblia, mientras me hablaba de la palabra de Dios, yo veía algo diferente. Yo escuchaba algo distinto. Y después, cuando se acababa el estudio bíblico y hablábamos de cosas seculares, lo veía como un hombre cualquiera, porque entiendo ahora que somos cualquiera, que somos hombres cualquiera. Pero cuando hablamos de Dios, cuando hablamos de su palabra, como que algo brilla dentro de nosotros, como que ese linaje escogido sale a la luz. Y hay personas que de repente me han dicho a mí, oye, de verdad admiro lo que has hecho, cómo has cambiado. Y yo pienso dentro de mí, la verdad es que no he hecho nada, ni he cambiado casi nada. Pero sabes, lo que ellos están viendo es a Cristo detrás de mí.
Lo que ellos están viendo es a Cristo detrás de mí, porque mi naturaleza sigue siendo la misma. En esta semana igual me pasó que me poncharon las 2 llantas. Después de que se me ponchó la llanta, llego, estaciono el vehículo y me ponchan las 2 llantas porque me estacioné en un lugar que no debía. Entonces cuando bajo y salgo de mi casa, veo el carro estacionado en mal lugar y veo a las personas ahí y les digo perdón, les digo es que entré deprisa. Subo al auto, lo arranco, avanzo unos metros y de repente empiezo a sentir mal el auto y un chofer al lado me dice, trae tus llantas ponchadas. Me estaciono inmediatamente y lo primero que pensé, no te lo puedo decir, pero me bajé del auto, le puse seguro y de verdad iba decidido a buscar pleito. Dentro de mí iba toda esa, tengo que confesarlo hermano, es mi pasado. Y Robert te puede decir lo que sucedía en el pasado cuando nos hacían algo así. Nosotros rompimos carros, destrozamos vidrios, vandaleamos casas cuando nos sucedía algo así. Entonces el instinto primario de mí fue salir del auto y decir, anda, y me ponchaste las 2 llantas. Afortunadamente y gracias a Dios llegué y ya no estaban. Yo imagino que pues se dieron cuenta de lo que habían hecho y digo, este va a regresar inmediatamente. Y efectivamente regresé y había alguien trabajando en la casa de ahí y le dije, dile a la persona que está aquí, ya se fue, y me dice, sí, dile que tenga cuidado. Subí a la casa y cuando me di cuenta de lo que había hecho pensé dentro de mí, Señor, qué tontería estoy haciendo. Que tenga cuidado de qué. Tenga cuidado de mí, voy a tomar venganza, le voy a vandalear la casa, le voy a romper el carro, ¿qué voy a hacer? Pero en el momento que lo dije, eso era lo que yo estaba pensando. Honestamente te lo digo, hermano. Y me arrepentí en el corazón y después fui al carro, llamé a la grúa y en el carro me puse a orar y le decía, Señor, perdóname por la tontería que acabo de hacer. Perdóname por lo que acabo de decir, perdóname, regresé, ya no estaba la persona que estaba trabajando y ahora lo ando casando, pero no para hacerle mal, sino para decirle, oye, si se lo dijiste a tu patrona, dile que me disculpe, etcétera, ¿no? Pero entiendo que cuando alguien me dice, oye, qué grandes cambios ha hecho Dios en ti, lo primero que yo pienso es, no tienes idea de quién sigo siendo, no tienes idea de la naturaleza que sigue habiendo en mí, pero gracias a Dios que me esfuerzo por no mancharme. ¿Por qué te cuento esta historia? Porque necesito recordarme a mí mismo, hermano, que soy linaje escogido. ¿Para qué? Para llevar paz, no para llevar guerra. Para que si me hacen algo, poder con el Espíritu decir, Señor, aquí está la otra mejilla. Así que voy a llevarle las otras 2 llantas y le voy a decir, mira, aquí están las otras 2 llantas, pónchamelas también. No voy a hacer eso, pero, ¿sabes, hermano? Cada uno de nosotros tiene una batalla espiritual. Cada uno de nosotros tiene que apropiarse las palabras de decir, soy linaje escogido. Yo soy linaje escogido. Yo soy sacerdote al servicio del Rey. Yo soy quien puede ser utilizado por Dios para llegar a otros hombres y mujeres. Yo soy quien tiene que dar un buen ejemplo. Yo soy el primero que tiene que decir, soy eclectos, soy elegido por Dios. Amigo que nos acompañas, también eres elegido por Dios. Eso es lo increíble de la Biblia, eso es lo increíble de la palabra de Dios, que Dios ha elegido al mundo. Lo mandó a Jesús para decirles, te he elegido, tú decides si quieres ser parte de este equipo. Tú decides si quieres descubrir qué función te voy a dar aquí en este equipo. Tú decides si quieres ser parte de este equipo y que Dios te diga, a ti te voy a utilizar para esto, a ti te voy a utilizar para lo otro, a ti te voy a utilizar para aquello. Hermano, que tú ya estás dentro del equipo, que estás dentro del barco, permite que Dios te utilice. No dejes que salga tu yo, así como me sucedió a mí. Permite que Dios te utilice, permite que Dios te pueda utilizar con la gente, con tu familia, con las personas que no lo conocen. Da un buen testimonio de Él. Así como David tenía el deseo de edificar un templo para Él, ten tú el deseo de edificar un templo espiritual para Él.
que cada día haya más hombres y mujeres que vengan al reino y que tú puedas decir: yo le compartí la fe a ese hombre, yo le di un estudio, yo le di una palabra de aliento, yo le compartí un versículo de la Biblia, yo le mandé un mensaje, yo hice algo para que este hombre, esta mujer conociera de Cristo, yo tuve algo que ver en su transformación, aunque sea lo mínimo, pero que haya fruto en ti, que realmente estés involucrado en querer llevarle el mensaje a los demás. No importa la edad que tengas, no importa la condición social que tengas, tú has sido elegido por Dios para ser su sacerdote. Amén. Amén. Si te sientes elegido por Dios, hermano, sal, hazme un favor, sí, házmelo a mí. Sal a la calle hoy y compártele la palabra a alguien, a quien tú quieras, a quien tú quieras. Si lo quieres hacer por mensaje de texto, por WhatsApp, en vivo, llamada telefónica, como tú quieras, pero hazlo. Compártele a alguien de las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Sabes, antes de irme, antes de que nos fuéramos a Toluca, le dije a Adi, que es la encargada de decir quién da las bienvenidas, que le dijera a Claudia que pasara a darnos la bienvenida hoy, porque de verdad que para mí Claudia es un ejemplo de la fe que nosotros podemos tener en Cristo, de sentirte elegido por Dios y de decir: no importa las circunstancias que vengan, yo sé que he sido elegido por Dios. No importan las circunstancias difíciles que haya que pasar, yo sé que he sido elegido por Dios. Y sabes, hermano, nuestra fe debe de ser así. No importa qué circunstancias estemos viviendo, que nunca se te olvide que has sido elegido por Dios para hacer grandes cosas. Amén. Acompáñame en una oración. Querido Dios amado, poderoso, queremos darle muchas gracias, Señor, porque usted nos ha elegido a cada uno de nosotros, Señor. No por nuestras habilidades, no por lo bien que hagamos las cosas, no por nuestro aspecto, sino, Señor, usted nos ha elegido por amor, porque nos ama. Y en su infinita gracia y creatividad sabe dónde le podemos ser útiles, Señor. Sabe cada uno de nosotros a dónde nos puede colocar. Si usted me preguntara a mí, si usted le preguntara personalmente a cada uno de los hombres y mujeres que he elegido, ¿cómo vas a ser utilizado? No tendríamos idea, Señor. Muchos diríamos como Moisés: no tengo talento para hablar, soy tartamudo. Muchos diríamos como Gedeón: ¿por qué a mí si soy un cobarde escondido en un lagar? Muchos diríamos como Pedro: aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador. Y no entenderíamos cómo usted nos va a utilizar. Pero, Señor amado, usted sí sabe, usted sí tiene ese plan, usted sí tiene esa visión para nuestra vida. Y si usted ha decidido elegirnos, es porque también sabe dónde le seremos más útiles. Padre, oramos esta mañana, esta tarde ya, porque usted nos muestre claramente dónde vamos a ser utilizados. Y si no lo vemos con claridad, que jamás perdamos la fe de por qué usted nos ha elegido. Nos ha elegido para compartir las buenas noticias, para pasar de las sombras a su luz admirable. Padre amado, utilice a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Impresione la vida, enamore a los amigos que están aquí, conquiste su mente, conquiste su corazón, Señor, para que crean que puedan ser parte del equipo, sin importar el pasado que hayan tenido, Señor, sino que solamente vean al futuro, hacia usted, hacia Cristo, hacia la salvación, hacia el perdón, hacia el cielo, hacia la gloria eterna que compartiremos con usted, los que somos sus hijos. No porque lo merezcamos, Señor, sino porque usted mismo nos ha elegido. En el nombre de Jesús le oramos y le agradecemos. Amén. Hermanos, que Dios nos siga bendiciendo.